Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de 5 días de locura en los mercados. Una semana que, de verdad, arrancó al borde de una crisis y terminó con una recuperación tan, pero tan potente que dejó a todo el mundo con la boca abierta. A ver, miren esta locura. La semana empezó mal. Para abajo el lunes, para abajo el martes, el miércoles, ¡pum! Un desplome que activó todas las alarmas. Y de repente de la nada, el jueves y el viernes, una explosión de euforia. ¿Cómo es que pasamos del pánico total a la fiesta en menos de 48 horas? Bueno, vamos a ver qué pasó. Todo arranca el lunes con algo bien curioso. No era un mercado cayendo en bloque, para nada. Era un mercado completamente partido en dos, con dos historias opuestas luchando por ver cuál se imponía. Y aquí el contraste es clarísimo. Mientras en Europa todo era celebración, con el IBEX 35 español tocando máximos históricos gracias a los bancos y otros sectores, en Wall Street, la historia era otra. La ansiedad empezaba a crecer y todas las miradas apuntaban a un solo lugar. Y sí, tal cual. El culpable tenía nombre y apellido. Inteligencia artificial. Ese motor que venía impulsando al mercado durante tanto tiempo, de pronto, estaba mostrando serias señales de debilidad. Esa confianza que parecía infinita, por primera vez, empezaba a romperse de verdad. Y ojo, porque esa pequeña grieta del lunes, para el martes y miércoles, ya era un derrumbe total. Se convirtió en una venta masiva, un contagio tecnológico en toda regla. El contagio fue rapidísimo. Vean nomás, Broadcom se desplomó. Y de repente, el mercado empieza a ver riesgo de impago en un gigante como Oracle, a niveles de la crisis de 2008. O sea, esto ya no era un simple ajuste, era algo mucho más serio. Y esta frase la verdad lo dice todo. El mercado dejó de ver los problemas de Oracle como algo aislado y empezó a verlo como una amenaza para todo el sistema. Como la idea de que el dinero para los megaproyectos de inteligencia artificial podría empezar a secarse. El pánico era real. Y para colmo, el mercado entró en un estado técnico muy peligroso que se conoce como gamma negativa. Para que se entienda fácil, piénsenlo como una bola de nieve en una avalancha. Una pequeña caída obliga a los operadores a vender, y eso provoca una caída más grande que los obliga a vender todavía más. Los movimientos se aceleran, la volatilidad se dispara y el mercado queda súper frágil. Y el miércoles pasó lo que todos temían. El S&P 500 cierra en 6.721. ¿Qué significa eso? Que rompió esa barrera psicológica y técnica tan importante de los 6.800 puntos. Con eso, el mercado quedó oficialmente en esa zona de peligro de gamma negativa, expuesto a una caída en picada. Esa noche, el ambiente era de miedo puro. Y justo ahí, en el punto de máximo pesimismo, cuando todo parecía perdido, llega el jueves por la mañana y un solo dato económico le da la vuelta al guión por completo. El golpe fue brutal. Miren la diferencia. Se esperaba una inflación arriba del 3%, lo cual ya era bueno, pero los datos reales llegaron muchísimo más abajo. Una sorpresa de esta magnitud fue un shock total. De un segundo para otro, la conversación cambió de crisis en la IA a la inflación está dominada, la Fed va a bajar las tasas. Y la reacción del mercado fue, como se imaginan, inmediata y explosiva. El Nasdaq, que había sido el más golpeado, lideró un rebote masivo. Las mismas acciones de inteligencia artificial que estaban en caída libre un día antes, de pronto, se dispararon. Hay una metáfora que describe esto a la perfección. Es como un péndulo que se mueve con una violencia increíble entre el miedo y la euforia. Pasamos del pánico más extremo del miércoles a la euforia total del jueves, un giro de 180 grados gracias a un solo dato. Pero cuidado, que la semana todavía no terminaba. Faltaba una última prueba, y era gigantesca, el vencimiento de opciones más grande de la historia. Un evento que podía haber descarrilado la recuperación fácilmente. 7.1 billones de dólares, para que nos demos una idea de la magnitud del desafío. Un volumen pero tan masivo de contratos venciendo, al mismo tiempo, puede generar movimientos súper erráticos. Era la prueba de fuego para ver si la confianza había vuelto de verdad. ¿Y qué pasó? Pues que el mercado pasó la prueba, y con una nota altísima. Fueron como 3 pasos clave. Primero, la historia de la IA volvió con fuerza, con Oracle subiendo más del 7% gracias a buenas noticias. Segundo, el mercado se bancó toda la volatilidad del vencimiento sin problemas, mostrando una fortaleza increíble. Y tercero, y esto es lo más importante, el S&P 500 recuperó con solidez el nivel de los 6.800 puntos. Salió de la zona de peligro. La recuperación estaba sellada. Entonces, después de esta semana de infarto, con el mercado cerrando por todo lo alto, la pregunta que está en el aire es,
¿Y ahora qué sigue? El famoso Rally de Santa Claus, ese periodo que históricamente es alcista a fin de año, pues parece que está servido en bandeja. Pero después de una semana así, ¿podemos darlo por hecho? La verdad es que el mercado está en una encrucijada. Por un lado, los optimistas tienen argumentos técnicos muy sólidos, el nivel de 6.800 recuperado, la vuelta a la gama positiva que calma las aguas y la narrativa de la IA que vuelve a tomar fuerza. Pero por el otro lado, los pesimistas tienen señales de alerta importantes, indicadores que gritan euforia excesiva, el Banco de Japón que empieza a ajustar su política y un consumidor que, según las encuestas, no se siente nada bien. Y esto nos lleva a la reflexión final. La semana pasada, el gran riesgo era el miedo, pero ahora, después de este rebote increíble, la pregunta es si el mayor riesgo no es justo lo contrario, el exceso de confianza, la complacencia. ¿Será que la euforia es el nuevo peligro a vigilar? Una buena pregunta para cerrar el año.